Allá por 1967, el zoólogo Desmond Morris publicó un libro que, la verdad, nos obligó a vernos en el espejo de una forma completamente nueva. Aquí vamos a desglosar su estudio, que fue súper radical en su momento, sobre la especie humana, pero vista no desde la cultura, sino simplemente como un animal más. La propuesta de Morris fue muy atrevida. Para entender de verdad al Homo sapiens, había que quitarle todas sus capas de logros culturales y analizarlo como lo que es en el fondo, un espécimen biológico. O sea, un primate con una historia evolutiva súper particular y, si somos honestos, bastante extraña. Así que por un momento dejemos de lado la civilización y observemos al animal. Ok, a ver, vamos a entrarle a esto. El libro arranca con un dato que es tan simple como demoledor. De las 193 especies de simios y monos que existen hoy en día, 192 están cubiertas de pelo. Y esa es la gran pregunta que nos deja Morris sobre la mesa. ¿Por qué una sola especie de primate, la nuestra, se desvió de la norma de una forma pero tan dramática? ¿Por qué somos el único mono desnudo? Justo este misterio, el de nuestra desnudez, es el punto de partida. Y para resolverlo, tenemos que hacer un viaje de millones de años al pasado, al momento exacto en que la historia de nuestros ancestros dio un giro totalmente inesperado y muy arriesgado. Todo empezó hace unos 15 millones de años. Hubo un cambio climático brutal que empezó a reducir los bosques gigantescos que cubrían África y Asia. Para nuestros antepasados, esto significó que su paraíso en los árboles, su Edén boscoso, se estaba desvaneciendo. Y bueno, no es que tuvieran mucha opción, fueron literalmente expulsados al suelo, a un mundo abierto y súper hostil. Y esto no fue una simple mudanza, fue una apuesta de supervivencia total. De repente, un animal adaptado para vivir en los árboles tenía que competir con carnívoros y herbívoros que ya estaban súper especializados para la vida en el suelo. A ver, competir con los herbívoros por el pasto, imposible. Su sistema digestivo nomás no estaba hecho para eso. Así que se volcaron a la otra opción que quedaba, la caza. Y esta decisión, créanme, desató una cascada de cambios evolutivos a una velocidad increíble. Ahora, lo verdaderamente interesante aquí no es solo qué cambió, sino cómo todo se conectó. Estos 4 puntos no sucedieron en orden, uno tras otro. Para nada. Se impulsaron entre sí en un ciclo que se retroalimentaba. Pensemos, al volverse más erguido, ¿qué pasó? Liberó las manos. Esas manos libres ahora podían fabricar y usar armas. El usar herramientas exigió un cerebro más complejo, y ese cerebro, a su vez, permitió una mejor cooperación social para cazar en grupo. Cada pasito alimentaba al siguiente, creando una explosión evolutiva que dio origen al mono cazador. Y aquí, justo aquí, llegamos al corazón del argumento de Morris. Toda esta transformación nos dejó con una contradicción interna, un conflicto fundamental entre nuestra herencia de primates y nuestro nuevo estilo de vida como cazadores. Y esta tabla lo deja clarísimo. Como primates, veníamos programados para ser nómadas, competitivos, para comer un poquito todo el tiempo. Pero para sobrevivir como cazadores, tuvimos que adoptar rasgos de carnívoros, tener una base, un hogar, cooperar en grupo y acostumbrarnos a ciclos de comer muchísimo y luego no comer nada. Una verdadera crisis de identidad biológica, ¿no creen? Esta frase de Morris, es perfecta. Lo resume todo. Llevamos dentro la herencia de un recolector de frutas pacífico y al mismo tiempo la de un lobo cazador y social. Según Morris, una gran parte de nuestro comportamiento moderno nace precisamente de esta tensión. Pero ojo, este nuevo estilo de vida de cazador no solo cambió la dieta y la estructura social. No. También tuvo consecuencias enormes en un área muy específica y muy importante: nuestra sexualidad. La transformó por completo. A ver, pongámonos a pensar en el problema que esto representaba. Los machos ahora tenían que irse por largos periodos a cazar. ¿Cómo se aseguraba la fidelidad de las hembras? Y todavía más importante, ¿cómo se evitaba que los machos que ahora tenían armas letales se mataran entre sí por rivalidades sexuales? La solución que encontró la evolución fue radical y de hecho súper rara entre los primates: el vínculo de pareja. El acto de enamorarse, de formar una pareja estable, se convirtió básicamente en una estrategia de supervivencia. Este vínculo aseguraba la fidelidad, bajaba la agresión entre machos rivales y fundamentalmente creaba la unidad familiar estable que era indispensable para criar hijos que tardaban muchísimo tiempo en madurar. Ok, ya con todo este contexto en mente, volvamos al misterio del principio. ¿Por qué perdimos el pelo? Pues la respuesta no es tan sencilla como parece, y hay varias teorías bastante fascinantes al respecto. Por un lado, hay quienes proponen la hipótesis del simio acuático, que dice que pasamos por una fase viviendo en el agua y perdimos el pelo para nadar mejor. Otros sugieren algo más práctico. Al tener un hogar fijo, un cuerpo sin pelo era una ventaja para combatir plagas como pulgas y otros parásitos, un problema que los primates nómadas no tenían.
Y hay otra idea muy interesante, que la piel desnuda evolucionó como una señal muy poderosa. Pudo haber sido una forma de identificar a los de nuestra propia especie o, más intrigante aún, una manera de aumentar el atractivo sexual y la sensibilidad al tacto, reforzando así esos nuevos y cruciales vínculos de pareja. Pero la explicación que prefería Morris es, quizá, la más directa y funcional: el sobrecalentamiento. Hay que imaginarse el estrés físico de una cacería por persistencia, o sea, una persecución larguísima y agotadora bajo el sol. Nuestros ancestros no eran sprinters, eran corredores de fondo. Perder el pelo y, al mismo tiempo, desarrollar la capacidad de sudar por todo el cuerpo creó el sistema de enfriamiento perfecto para no colapsar de calor. Fue una adaptación clave para ser un cazador diurno exitoso. Y así fue como el mono cazador se convirtió en el mono desnudo. Un animal experimental, con un cerebro brillantísimo, pero superpuesto a instintos de primate y hábitos de carnívoro. El recordatorio final de Morris es que, aunque construyamos ciudades y naves espaciales, bajo esa superficie pulida de nuestra civilización, la biología de ese primate cazador, social y contradictorio, sigue muy, pero muy presente.